Nuestro invitado de hoy estudió Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Fue diputado por el MNR por el Beni. Es uno de los intelectuales más destacados en el campo del liberalismo en Bolivia. Es también uno de los estrategas de campaña más destacados en Santa Cruz. Es una entrega más de Estación 25, Manuel Suárez. Manuel Suárez, bienvenido a Estación 25. Gracias, compañero, gracias. En esta parte, en este programa, tenemos el hábito de empezar por la infancia. ¿Cómo fue la infancia de Manuel Suárez? Yo soy veniano, me crié en Trinidad, fui al colegio La Salle y en gran parte tú eres para el resto de tus días donde pasaste tus primeros 15 años. Entonces, así yo me hubiera pasado la vida para bien o para mal, viajando desde mis 15 años para adelante. Al final del día y al comienzo del día soy esencialmente veniano en la identidad cultural, digamos, ¿no? Entonces, esa identidad lo vive, lo manifiesta. Claro, cuando tú tienes una identidad cultural que es distinta a una identidad política, ¿no? Una identidad cultural, interpretas el mundo desde esa cosmovisión, ¿no? Mi cosmovisión es de pueblo, yo soy un hombre de pueblo, un hombre que me crié con relaciones personales, con relaciones de barrio, digamos, de como es en los pueblos, pues, ¿no? Todo el mundo es tu amigo, digamos, ¿no? Entonces, tengo un poco, al fin y al cabo, esa ingenuidad, para bien y para mal, esa ingenuidad de pueblo, ¿no? Yo soy un pueblerino, eso es, para decirlo bien, digamos, ¿no? Interesante. Manuel Suárez, usted estudió Ciencia Política. ¿Dónde estudió? ¿Por qué se decidió a estudiar esa carrera o entrar a ese oficio? Yo estudié Ciencia Política en Madrid, hice la licenciatura, hice el masterado también e hice el doctorado. En Filosofía. Todo en Ciencia Política. La rama en la cual hice mi tesis doctoral es en Filosofía Política, pero la facultad se llama la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Ahí hice toda mi formación. Escogí Ciencia Política porque el primer año de mi carrera lo hice en La Paz. Al final no terminé ese primer año porque me tocó ya viajar a Madrid, pero fui a inscribirme a la universidad. Yo quería estudiar Sociología y llegué a inscribirme a Sociología y había una cola enorme en Sociología en La Paz, en la Universidad Central. Hubiéramos sido colegas. Sociólogos, ¿sí? Pero había una cola tan grande, yo tenía un sorochi del carajo y al ladito había una cola de Ciencia Política, no había más que 3 cojudos. Entonces, no, puta, me voy a la corta, para no hacer cola. Así terminé siendo politólogo, para no hacer cola. Ah, interesante. ¿Nos puede comentar algo de su tesis doctoral? He buscado en internet y lo tengo el título. Habla sobre la ideología, la religión, la política. ¿Cuáles serían los hallazgos que pudo usted encontrar y aportar al debate político en Bolivia? Sí, el tema de la tesis es una tesis que quizá a esta altura ya de mi vida no volvería a escribir. Primero porque me daría mucha pereza. ¿Cuántos años le tomó hacer la investigación? Unos 3, 4 años, porque ya había empezado a investigar el tema antes incluso de hacer los cursos de doctorado. El tema es una crítica a lo que yo llamo la religión política, y otros autores también, y lo que yo llamo la teología política. Eso quiere decir, es una crítica a aquellas personas que entienden la vida política y aquellas instituciones que entienden la vida política como si fuera religión la vida política o como si fueran instituciones teológicas. En mi punto de vista, que es un punto de vista más y el de la tesis también, la vida política tiene que ser entendida no como una religión, no en términos de dioses y demonios, no en términos de amigos y enemigos. Carl Schmitt. Como Carl Schmitt hace su aproximación desde ese punto de vista también, sino que tiene que ser entendida como algo civil, como algo sobre lo cual se debe pactar siempre. Entonces, frente a esa visión teológica, religiosa de la vida política, del Estado o de los partidos o de las ideologías, yo sostengo, y otros autores también, que la vida política tiene que ser entendida de manera menos enemistada, de manera
donde los escenarios sean más posibles para el pacto. Entonces lo que yo hago es una crítica a la construcción del Estado, porque el Estado ha sido construido en términos teológicos religiosos siempre, y particularmente hago esa crítica a la construcción del Estado o de la estatalidad en Bolivia a partir del 52, que es cuando se construye verdaderamente el Estado boliviano y cuando se lo plantea como una religión política, es decir, buenos y malos, amigos y enemigos, gente a la que hay que aniquilar o a la que hay que salvar. Para mí no es tan complicada la vida política. Es mejor pactar que matarse mutuamente, en otras palabras. Las religiones no admiten eso, ¿no? La religión católica dice, mira, ¿te salvas o no? Puedes ir al limbo un tiempo. Pero aquí es o Dios o lo contrario a Dios, digamos, ¿no? Bueno, a lo mejor eso funciona en teología, pero en política me parece que es un poco un exceso. Sobre eso hice la tesis. Excelente. ¿Qué autores, en clase yo recuerdo que nos hablaba de Weber, qué autores aparte de él ha utilizado en esa construcción teórica? El autor básico para mi aproximación a todos los análisis políticos siempre es Weber. Yo soy weberiano de método, digamos. Quizá una entrevista como esta no es una oportunidad para desarrollar a Weber, pero yo soy weberiano, entiendo que hay unas razones que explican, hay unos motivos que explican la acción, hay unos motivos que explican por qué la gente obedece o por qué la gente manda o por qué la gente se comporta de una manera. Y creo que en Weber esa explicación está clara. Entonces mi autor básico es Weber, para entender el Estado, para entender las relaciones. Y luego he leído mucho a Carl Schmitt en la aproximación que él hace a la teología política. Él no defiende ni deja de defender la teología, él simplemente describe lo que es el fenómeno. Y entonces he leído mucho. Y al fin y al cabo, toda esta aproximación es una aproximación que yo no inventé, porque si yo hubiera inventado no estuviera aquí. Estaría en alguna gran universidad dando clases. Esta aproximación, esta crítica a todas las teologías políticas, la hace un autor español brillante que se llama Dalmacio Negro Pavón. Es un autor liberal, que es un crítico también a la manera de entender el Estado como una religión o como una teología. El libro clásico de Dalmacio se llama La tradición liberal y el Estado. Muy bien. Mencionó la palabra liberal. ¿Por qué se identifica como liberal? Durante mucho tiempo yo me llamé a mí mismo liberal. La verdad, últimamente con lecturas en los últimos años, no sabría si llamarme exactamente liberal. Lo que sí me gusta llamarme y me gusta encontrarme con gente que discute en estos términos es como alguien que defiende la idea de la libertad. Los liberales defienden la idea de la libertad en un momento histórico muy importante, por supuesto, que es la creación del Estado, de la formulación de la dominación estatal. Pero creo que los liberales cometen el mismo error que yo critico en la teología política, en la crítica a la teología política. Convierten su ideología, el liberalismo, en una religión. Y si tanto he criticado eso, sería un poco ridículo que yo me sumara a una religión civil o a una religión política más, que sería el liberalismo. Y el liberalismo es una religión civil, es una ideología. Las ideologías todas son religiones, de alguna manera son religiones. Todas convocan desde una especie de iglesia, como si fueran sectas, digamos, ¿no? Y el liberalismo, como el nacionalismo, como el socialismo, como el comunismo y como muchos ismos, el liberalismo también en parte es eso. Entonces a mí no me gusta mucho toda esa onda, que antes me gustaba mucho, toda esa onda del liberalismo, digamos, ideológico y además doctrinario, y últimamente trabajo más temas sobre la idea de la libertad, que es mucho más antigua, pues, ¿no?, que la idea de la libertad moderna o de la libertad liberal, que es lo mismo, ¿no? La idea de la libertad no solamente es cristiana, por ejemplo, el libre albedrío o la existencia del alma, que nos permite definir en libertad entre el bien y el mal, entre arrepentirme o no, por ejemplo. La idea de la libertad, en realidad, que estoy defendiendo y trabajando últimamente, tiene que ver con la idea de el comercio, el intercambio libre. Y creo que eso es antropológico, en el sentido que en el origen de la sociedad agraria, quiere decir de la sociedad que deja de ser la sociedad itinerante, la sociedad no estable, en el origen de la sociedad, por tanto, de la civilización tal y como comenzamos a conocerla hace aproximadamente 10.000 años, deja de ser sedentaria la humanidad,
en ese origen, hay un cierto atisbo de esa libertad. Y esa libertad, sinceramente, creo que es la libertad que ha conducido a la humanidad hasta donde está ahora, que permítame decirlo. Es el momento más bonito de la historia de la humanidad, el actual. Hay muchas cosas que arreglar en la humanidad, pero nunca la especie humana ha estado como ahora, en ninguno de los términos. Sé que para un politólogo es feo decir y escuchar eso, porque siempre nosotros tenemos, oye, pero algo va mal y por eso somos politólogos y no solamente lo descubrimos, sino que fíjate, me necesitas para arreglar lo que va mal. O sociólogos, o políticos incluso, ¿no? Mira, te voy a dar una noticia, sociólogo, politólogo y político. Llegaste en buen momento porque ahora las cosas van mejor que antes. No es que vayan bien o excelente, pero ahora se mueren menos niños en la humanidad. Ahora hay menos explotación. Hay explotación, por supuesto, pero mucho menos en intensidad y en calidad de lo que había antes. Ahora tiende a no haber esclavitud. Ahora la igualdad ha ganado terreno. Lo racial ha dejado de ser importante. Es decir, ahora la humanidad es más rica además, como nunca. Los asiáticos son terriblemente ricos, ¿no? Es decir, ahora la gente muere menos por guerras que antes. Hemos superado el siglo XX, que es el siglo más violento. Y entonces ahora las cosas van mejor. ¿Y a qué venía todo esto? A que creo sinceramente, y es una hipótesis, que esa mejoría de la humanidad está muy ligada al desarrollo de la idea de la libertad. De la libertad no liberal precisamente. Oye, bienvenidos si me aportan con una idea de la libertad bonita a los liberales. Pero esa no es la única idea de la libertad. Es decir, los liberales no tienen el monopolio de la idea de la libertad. La libertad es mucho antes, y en ese mucho antes está el origen de las cosas que ahora van bien. Y los derechos humanos también. Los derechos humanos son muy nuevos, ¿no? Los derechos humanos son de la posguerra mundial. De la Revolución Francesa. Nacen como concepto en la Revolución Francesa y se plasman como documento después del 45 de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero eso sí que son liberales. El entender que los humanos tienen unos derechos que son los derechos que reconocen los derechos humanos, que como tú dices vienen de la Revolución Francesa y a la vez vienen del liberalismo inglés, ¿no? Eso sí que son derechos liberales, son derechos modernos. Yo reivindico unos, no quiero decir derechos, un ejercicio de una libertad como derecho o como privilegio, da igual. Un ejercicio de una libertad mucho anterior que la Revolución Francesa y que por supuesto que la Segunda Guerra Mundial y las Naciones Unidas que hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Voy a poner un ejemplo. La libertad de los cristianos, que es la libertad de arrepentirse o no, que es la libertad del alma para optar por el bien o el mal. Los cristianos nos dicen, oye, si quieres no te arrepientes, ¿eh? Ahora te voy a decir una cosa, cuidado, porque no vas a tener salvación, pero es tu decisión. Si quieres no te arrepientes, tú verás. Te está convocando un ejercicio extraordinario de libertad, ese argumento. Es terrible. Porque tú dices, no, por favor, ya que Dios nos creó a todos, que me cree con la capacidad de arrepentirme y nunca de no arrepentirme. Y entonces los cristianos católicos tienen una mala noticia. No, te cuento que te ha creado con la capacidad, si quieres, de no arrepentirte. Te vas a joder, pero tienes la capacidad de decidir eso. Eso es una entrega de una libertad bien jodida. Y antes que eso, ¿qué te voy a explicar? Si tú eres un estudiante de ciencia política y sociología, la libertad en la polis griega, que es la libertad de acción en términos de el cumplimiento de la ley, ¿no? Eres libre en la medida, es muy irónica esa libertad, ¿no? Eres libre en la medida en que cumples las leyes. ¿Y cuáles leyes son las que cumples para que eso se ejecute como una libertad que te realiza en el mundo griego? Las leyes de la comunidad, las leyes de la polis, que están hechas de acuerdo a la naturaleza. ¿Entiendes? Entonces, es un ejercicio de la libertad también muy interesante. Es decir, en el marco de estas leyes que da la naturaleza y que luego la polis adopta como derecho, como leyes, en el marco de estas leyes puedes ejercer tu libertad. Pero también ese Estado pone límites, porque no podemos hablar de una libertad
absoluta, porque tendríamos el derecho de hacer daño a otras personas. Obviamente. Entonces, Y todos esos autores que estás mencionando otra vez son el debate de la libertad de los modernos, así como hay una igualdad de los modernos. Es muy interesante, ¿no? Hay una igualdad previa a la modernidad, por favor, también la libertad cristiana y la igualdad griega, ¿no? Hay una igualdad previa a eso, y hay una libertad previa. Entonces, últimamente me ha dado ya en la edad viruela, por desconfiar de mis viejas creencias liberales y de mis compañeros liberales que están molestos conmigo, decirle, oye, creo que la hemos estado cagando, haciendo tanto culto al liberalismo, cuando en realidad lo que a nosotros nos gusta es la libertad. Y en esto hay un libro clave que me abrió mucho los ojos, oye, que es Los enemigos del comercio. me lo mencionó hace un tiempo. De Antonio Escotado. Yo recomiendo eso. 3 tomos. A todos los liberales, para que no seamos tan fanáticos, y a todos los no liberales, socialistas o nacionalistas, que nos han venido sacando la mierda pensando que éramos el enemigo, cuando en realidad quizás estábamos hablando de lo mismo. Porque ¿de qué estábamos hablando? De que a la gente le vaya mejor. Liberales, nacionalistas, socialistas. No queríamos hacer daño a nadie, seguramente, unos más, otros menos, me imagino. Pero en realidad cuando investigas los orígenes del comercio te das cuenta que la mejoría de la humanidad estaba en el intercambio, estaba en salir de la caverna, de la tribu, intercambiar, carajo, a veces sacándose la puta, pero intercambiar, conocer el mundo, romper la provincia, llevar productos, comercializarlos, venderlos, y a partir de esa libertad de comercio, construir lo que hoy es la humanidad, que va mejor que nunca y que es lo que cada persona honesta que está en la vida pública o que piensa en la vida pública quiere, pues, que la humanidad y que las cosas vayan mejor. Bueno, ahora van bien. Eso es. Bien. Ahora entrando más al ámbito de la acción política que tuvo, usted fue en 1997 diputado por el MNR, Sí. por el Beni. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Nos puede comentar? Una experiencia interesantísima que me tocó muy joven. Yo fui diputado, no sé, creo con 26 años o por ahí. Me tocó muy joven, con la cual yo estoy muy agradecido. Creo otra vez que con la madurez que después viene hubiera hecho una mejor gestión. No fui el diputado brillante que me gustaría haber sido, fui un diputado polémico y aprendí mucho del sistema político boliviano, de sus ventajas, de sus desventajas. Y la gran lección de todos esos aprendizajes es que más allá de las posiciones políticas, es importantísimo para la gente el sostener un sistema de libertades democráticas. Un diputado no podía hacer otra cosa, yo fui diputado, ¿no? Porque obviamente viene del voto. Pero aprendí desde ahí, desde dentro de la política, que es básico, independientemente de las opciones ideológicas y partidarias que uno tiene, mantener un marco mínimo. Y ese marco, estoy convencido que en Bolivia es posible que sea la democracia. Aprendí eso en mi ejercicio como diputado. Muy bien. Leí que usted encabezó la expulsión del diputado Evo Morales. ¿Cómo fue esa experiencia, el contexto, o es que estoy mal informado? Sí, es un error que cometimos, político. Creo sinceramente que la expulsión quizá era correcta en derecho. Luego la Corte Suprema, que en ese momento hacía de Tribunal Constitucional, no había Tribunal Constitucional, decretó que fue incluso incorrecta en derecho la expulsión. Pero yo creo que fue justa y correcta. No voy a discutir a esta altura, digamos, con el presidente de Bolivia, porque me va a ganar el debate por la fuerza, por las buenas o por las malas. Tengo la creencia que en derecho fue correcta, pero sé que fue un error terrible, porque puso de manifiesto una cosa. Puso de manifiesto que había un sistema político que no comprendía a gente nueva que estaba viniendo a la política. Evo era uno, la gente nueva que estaba viniendo y que era necesaria. Y entonces fue una señal política errada y fue una estrategia política errada. No lo volvería a hacer, desde luego, por prudencia política. Fue un error político, ahí está en la historia, ¿no? Leí también que usted fue Hola, ¿cómo estás, hermano querido? ministro interino en la gestión de Carlos Mesa. ¿Cómo fue esa experiencia también? No, un ministro interino es un ministro por muy poco tiempo, ¿no? No tengo registro exacto de eso, porque sé que suena fuerte, digamos, en el sentido de ¿fuiste ministro? No, lo que pasaba en ese tiempo es que el presidente viajaba, dejaba a Carlos Mesa de presidente,
y el ministro viajaba y me dejaba a mí de ministro. Entonces eso ocurría durante muy pocos días, qué sé yo, 3, 4 días, ¿no? Como eso que el presidente del Senado ya fue presidente de Bolivia. Nadie se acuerda de eso, ¿no? Porque fue por 3, 4 días. Igual yo fui ministro así, por 3, 4 días. Entonces lo que sí, el cargo que yo ejercía no era el de ministro, lo ejercí interinamente con Carlos Mesa. El cargo que yo ejercía era el del viceministerio de la presidencia, ese era mi cargo permanente. Por unos pocos días me tocaba ese ministerio cuando viajaba mi titular, digamos, ¿sí? Revisé algo de su tesis doctoral. Hay una frase que dice que en Bolivia, si bien hay una racionalidad de dominio estatal o estatizante en rigor, no existe Estado. ¿Será que esa hipótesis o esa frase puede analizarse hoy si está vigente? Sí, no, en Bolivia no existe Estado y no creo que vaya a existir en mucho tiempo. El Estado es una cosa muy concreta. El Estado es un tipo de dominación. La familia es otro tipo de dominación. El novio-novia es otro tipo de dominación. La escuela es otro tipo de dominación. La característica esencial de la dominación estatal, lo que hace que tú puedas llamar Estado a algo, para no confundirlo con familia, con tribu, con equipo de fútbol, con otro tipo de asociación. La característica esencial del Estado es que el uso de la violencia legítima, quiere decir, el uso de la fuerza, está monopolizado en la ley. ¿Ya? O sea, nadie más manda que el Estado y el Estado solamente manda desde la ley. En ninguna otra organización que tú conozcas, si conoces una me dices, ocurre eso. En ninguna. Es decir, en el Country Club Las Palmas. No, aquí manda la ley. Manda la ley, pero también manda las familias. Porque carajo, si tienes un apellido ahí de los fundadores del club y no sé qué, ya más o menos tienes influencia, ¿no? Entonces, en el Estado no existe ninguna posibilidad de que alguien más, aparte de la ley, mande. Se llama la dominación racional legal. Eso es el Estado. Desde luego, tú que eres boliviano y yo también, sabemos que eso en Bolivia no ocurre, ¿no? Aquí manda las familias importantes, los apellidos, los partidos, los sindicatos. Si tienes mucha plata, si eres narco, te compras la policía, te compras... Por último, los ciudadanos normales, porque cada que los para un policía le pagan no sé cuánto y siguen camino. Entonces, aquí manda todo el mundo, digamos. La ley manda a veces no, esto es un caos. No, a veces manda la ley, ¿no? Pero en el Estado no hay a veces. Es decir, es como estar preñado el Estado. No puedes estar un poquito embarazado. Fulana está un poquito embarazada porque no tiene más que 2 semanas de embarazo. No, ya está embarazada, aunque tenga 2 semanas. Así es el Estado. Vives en el Estado, todo lo que vayas a hacer está regulado o amparado en tus relaciones por la ley. Si no es así, no hay Estado. ¿Qué hay entonces? La gente me dice, bueno, pero si Bolivia no es un Estado, porque aquí no manda la ley de manera monopólica. ¿Qué hay entonces? Hay un gobierno. Es una sociedad gobernada por un gobierno que a su vez está influenciado por muchísimos grupos de poder. Los compañeros cocaleros, los compañeros militares, los compañeros del partido gobernante. Yo he sido gobernante. Los de mi partido, los de otro partido. Mandan los cruceños, mandan los paseños, mandan los mineros, mandan los banqueros, manda la central obrera, manda. Cuando es así, no es Estado. Es una sociedad gobernada por un gobierno que tiene el control de varios resortes de poder y a cuya esfera de decisiones acuden un montón de actores que precisamente porque tienen mucha fuerza individual o particular impiden la formación de un monopolio que sería el Estado. Eso, los bolivianos durante mucho tiempo, los pobres, han creído que se logra con la buena voluntad. Las sociedades que se han convertido en Estado nunca lo han logrado con buena voluntad. Son procesos bastante violentos, son procesos terribles. Entonces, no estoy diciendo que sea malo que Bolivia no sea Estado. Hay unas desventajas enormes en que Bolivia no sea Estado. Pero en la historia hay unas desventajas enormes para las sociedades que se han constituido en Estado. Porque han tenido que hacerlo. Muy sencillo, ¿eh? Lo que voy a decir es muy sencillo y es tremendo. Han tenido que hacerlo sobre la base de la eliminación física del adversario. Entonces, para que alguien termine mandando y dejen de joder los otros que están ahí tocando las puertas de los mandos,
para que alguien termine imponiendo como monopolio una sola ley, han tenido que producirse guerras y matanzas y revoluciones tremendas. El siglo XX, por ejemplo, cuesta aproximadamente 120 millones de muertos en la construcción de los, habrán 15, 20 estados modernos consolidados en el mundo. El siglo XX. Entonces, por ejemplo, una manera de matar habitual en el siglo XX, muy utilizada por los regímenes comunistas, era la hambruna. La hambruna, la gente se moría de hambre con unas decisiones políticas, o a través de unas decisiones políticas. Bien. ¿Qué tipo o qué modelos de Estado podrían acercarse a ser un Estado objetivo, digamos, no mediado por la subjetividad que menciona? No, hay uno solo. El Estado mandado por la ley. Pero en términos históricos reales, ¿identifica uno? En la historia actual, dices. No, por ejemplo, Alemania es un Estado. Francia es otro Estado. Estados Unidos, muy probablemente, y creo que a su pesar, es un Estado. Es decir, la puta ley manda. Mira, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Donald Trump no solamente es el hombre más poderoso políticamente del mundo. Ya, a lo mejor, no sé quién también es poderoso. Bueno, pero Donald Trump ya es de los 3 primeros. Tiene un arsenal nuclear a su disposición, por favor, el ejército más poderoso del mundo. Bueno, además es un tipo multimillonario de unos 3.000, 5.000 millones de dólares. Los multimillonarios tienen siempre un hombre de confianza, Juan Pablo. Es el abogado. El abogado de los ricos es su alter ego. ¿Ya? Y cuando están en política, los multimillonarios como Donald Trump tienen otro hombre de confianza además, es el jefe de campaña. O sea, con esos dos tipos tú te confiesas. Es decir, mira, te voy a decir los delitos que yo he cometido. Defendeme, abogado. Defendeme, jefe de campaña. Yo la cagué en esto, tal. Con ellos conspira. Con ellos rompe toda racionalidad ética que tú puedas imaginarte. Ese es su círculo íntimo. Uña y mugre. Bueno, el jefe de campaña de Donald Trump está preso. Y el abogado de Donald Trump, que iba a pagar a las prostitutas que contrataba Donald Trump, está preso también. ¿Sabes cómo se llama eso? Estado, compañero. Es decir, los dos hombres de confianza del hombre más poderoso del mundo están presos porque un puto fiscal de esquina, estoy exagerando, a lo mejor no es de esquina, es más poderoso que eso, pero un puto fiscal con un codiguito en su maletín los ha metido presos. Por favor, ¿tú te imaginas el jefe de campaña de Donald Trump? Eso no pasa en Bolivia. Aquí no lo sé, se arregla, digamos, pero el ejercicio de la ley. Yo te he puesto un nivel de muy alto, un ejemplo de muy alto nivel. En Bolivia tú no lo apliques solamente al alto nivel, aplícalo a todo, a la universidad, a todo. El sistema universitario boliviano es capaz de cobrar para graduar a los chicos, por favor. ¿No? Sí. Para dejarles dar el examen no se les cobran un soborno. ¿No? ¿Dónde está ese soborno en la ley? No existe. Es un acto de corrupción. Bueno, eso no es Estado. Bien. Usted mencionó la palabra estratega político o asesor de campaña política. Sé que usted asesoró la campaña de Gonzalo Sánchez de Lozada. Hace poco también asesoraba a Samuel Doria Medina. Sí, en realidad mi oficio como politólogo es ese. Yo tengo un emprendimiento que presta asesorías, digamos, electorales, ¿no? He asesorado a muchísima gente, la mayoría de los actores políticos que tú conoces los he asesorado, y uno de los compromisos básicos de un estratega cuando firmas un contrato es confidencialidad, porque los candidatos no es bueno que se sepa que otros les hacen los discursos y otros les dicen las cosas, ¿no? Eso les resta voto. Entonces, tú eres politólogo, sociólogo, es una de las salidas profesionales de este oficio, ¿no? Yo me dedico profesionalmente a eso, hago encuestas y estrategias. Viendo ya su diagnóstico, ¿cómo ve el proceso electoral que se está viviendo? ¿Cuáles son los escenarios posibles para las elecciones de octubre? Bueno, creo que en este momento es una pelea no definida aún. Hay 2 candidatos que tienen posibilidades de ganar. Uno es el presidente Evo Morales, un candidato muy fuerte, y otro es el expresidente Carlos Mesa.
y creo que estamos muy temprano en la campaña, faltan 6 meses. Cuando tú ves por dentro de esas candidaturas en términos de encuestas, ves que ambos pueden ganar, ambos tienen escenarios estratégicos en los cuales podrían profundizar y ganar, y va a depender mucho de los instrumentos entonces de la lucha y de las condiciones objetivas de la lucha. Las condiciones objetivas son las leyes, las normas, si hay fraude, si no hay fraude, y los instrumentos de la lucha son básicamente 3. Va a depender del mensaje, por un lado, que cada uno tenga. Ambos tienen mensajes interesantes, pero vamos a ver cuál funciona mejor. 2, depende del dinero que cada uno ponga. Las elecciones se ganan con dinero, compañero. En Bolivia, por ejemplo, yo considero que un voto por promedio cuesta $10. Entonces, si vas a sacar 2 millones de votos, tu campaña va a costar 20 millones aproximadamente. ¿Ya? Aplícalo a las alcaldías también, aplícalo a todo. Y finalmente, después del dinero y el mensaje, va a depender de la organización, de la estructura, de los equipos que tenga cada candidatura. Y entonces, en función a eso, en función a las circunstancias objetivas de la competencia, las normas de la competencia, el tribunal electoral, etcétera, en función a todo aquello, veremos cuál de estas 2 candidaturas, que insisto, por el momento tienen ambas probabilidades de alcanzar el primer puesto. Vamos a ver cuál de estas 2 termina ganando la elección. Muy bien. Usted ve, nosotros como grupo nos llamamos Nueva Visión Federal, ve que esa bandera como discurso más adelante, sin manejarlo en términos de religión, por supuesto, ve que esa bandera podría ser una alternativa para más adelante. Mira, hay 2 tipos de federalismo históricamente. Hay muchos más, por Dios, pero voy a hacer una simplificación, perdona porque sé que tú eres federalista. Pero históricamente hay 2 orígenes. Uno, el federalismo que se forma desde la potencia de las regiones o de los estados previos a la Unión Federal. Yo me formé como un estado, mi vecino se formó como otro estado, tal. Y un día, por X razones, nos reunimos en la esquina y creamos la Unión Federal. Por eso la administración de Estados Unidos se llama, el gobierno se llama la Administración de los Estados Unidos. Podría llamarse el gobierno que administra esta unidad que hicieron unos estados que decidieron unirse. Ese es el federalismo que se origina en soberanías individuales de pequeños estados que terminan uniéndose. Ese ha funcionado en Estados Unidos. Y el otro es un estado o una organización más o menos estatal que decide otorgar cualidades y potencialidades y facultades federales a sus regiones, a sus departamentos, a sus estados interiores. Ese otro federalismo a veces funciona, otras veces no. Hay ejemplos en México, en Argentina y en Venezuela. En Venezuela también, que es federal, pero hay ejemplos en México, Argentina y Brasil, donde hay cosas que han funcionado muy bien bajo el modelo federal. Y en los 3 mismos países, que son los grandes, digamos, hay ejemplos donde te das cuenta de que ha sido un fiasco tremendo. Entonces, como toda hipótesis política, está en el aire si un modelo federal puede funcionar como un proceso de descentralización, como un proceso de reconocimiento de poder a las regiones. Y la experiencia que sí se conoce que ha sido exitosa es la que fue al revés. La unión de los estados federados, que es el caso de Estados Unidos. Ahora, cuando tú miras a detalle, dices, bueno, ¿y esto qué es primero, el huevo y la gallina? ¿Estados Unidos es exitoso porque es federal? ¿O al revés? ¿No? Por la cultura, tal vez. Claro. Las instituciones. Por ahí va. Y entonces, si es un tema de las instituciones y de la objetividad de las instituciones y tal, ¿el federalismo ayuda o no ayuda? Mira, en no México y en la ¿no? Argentina, muchas veces el federalismo ha sido el nicho del feudalismo más asqueroso, ¿no? Pero también muchas veces ha sido el motor que ha hecho que las regiones despeguen. Entonces, entiendo, es un debate abierto, pero nada más la advertencia que lo que sí se sabe que funciona es el federalismo como construcción de la Unión Federal. Lo otro está por verse, ¿no? ¿Cuánto tiempo cree que este Estado como tal, ya mencionó que tiene muchos desafíos que en Bolivia no existe en términos beberianos, tal vez un Estado, ¿cuánto tiempo
cree que puede funcionar como idea o creencia el Estado plurinacional en términos históricos? Mira, el Estado plurinacional como el Estado nacional, es lo mismo, ¿no? Se funda en una idea de que el poder emana de la identidad. La identidad nacional, 52, la Guerra del Chaco, y las identidades nacionales, con el Estado plurinacional. Creo que ese modelo de dominación política, el basado en la identidad, es un modelo que tiende a desaparecer en el mundo, no en Bolivia. Es decir, es muy difícil convencer a esta altura del campeonato a alguien que tiene un tipo de identidad y eso le da derecho a mandar, y alguien que tiene un tipo de identidad y eso le somete a la lógica del obedecer. Uno dice, no, mira, estoy encantado con mi identidad. Soy mestizo, soy indio, soy blanco, no sé, fascinado con mi identidad. Pero a esta altura del siglo XXI, derivar de tu identidad el derecho al mando o el privilegio de mandar. O hacer mayoría, tal vez. Es que esa es otra cosa. El principio de mayoría en el mando es distinto al principio de identidad. Pero me refería, pero si yo soy, digamos, indígena y soy mayoría. Pero el Estado plurinacional o el Estado nacional no reivindica el gobierno de la mayoría, aunque coincida que está hablando del gobierno de la mayoría. Lo que reivindica es el gobierno de la identidad. No se llama Estado plurimayoría, se llama Estado plurinacional. ¿Qué es nación? Nación es identidad más armas. Eso es. Identidad más lucha por el autogobierno, quiere decir identidad más armas. ¿Ya? Entonces tú estás diciendo, te reconozco el gobierno, el derecho a gobernar, a mandarme, porque tienes una determinada identidad. Pero yo tengo una mezcla. Por eso también te reconozco otros derechos a mandar. Porque cuando lo que tú acabas de decir, porque has dicho una idea liberal, democrática más que liberal, no, los que tienen derecho a mandar son la mayoría, no es aristotélico, ¿no? La democracia como mando de la mayoría, digamos, ¿no? Mando del pueblo. Bueno, a esta altura, digo, son modelos que a lo mejor los puedes decir en la poesía y en el título, y en los papeles, en los discursos, pero a esta altura, convencer a alguien de que tiene que dejarse mandar, porque hay alguien que tiene una identidad y que ha nacido para mandar. Ya con la Segunda Guerra Mundial se murió eso, ¿no? Sí, los arios ya se fueron a su casa. Lo que pasa es que América Latina matiza estas cosas, ¿no? No las lleva a extremo, pero en el origen de estas ideas del Estado nacional, mandan los mestizos, la puta. O el Estado plurinacional, mandan las 36 naciones y los que quedan fuera también mandan porque tienen una mezcla de... Mira, aquí manda la mayoría, tú lo has dicho. Aquí manda el pueblo, así es la democracia. Y para ser miembro del cuerpo soberano, pues hay unas condiciones, se llama la ciudadanía. Entonces, la tendencia en el mundo, mira, esta es la clave, porque a toda esa parte política, económica y sociológica del ciudadano como ente soberano, origen de la soberanía con su voto, se ha unido esto que ha empoderado a la humanidad. Entonces, esto nos iguala. Esto es, o sea, tú le dices a un chico de 14 años, dices, no, mi identidad está más que en función al color de mi piel, o más que en función a si me gusta el majao o me gusta el chuño. Mi identidad es otra cosa. Mi identidad tiene que ver con mis potencialidades personales y comunitarias. Y esto ahora articula esas potencialidades. Entonces, ese viejo discurso de las identidades, por eso me pregunta, ¿hasta cuándo va a durar? Mira, lo podemos mantener como adorno hasta que tú quieras, como un florero, ¿no? Pero convencer a los chicos jóvenes, a ti que eres un hombre joven, de que por tener una cierta raza alguien te va a mandar, tú tarde o temprano le vas a decir, mira, no jodas, huevón, ¿no? Ya vete a tomar por culo. Sí, interesante. Para ir acabando, ¿cuáles serían los desafíos históricos de Santa Cruz? Muchos comentan, muchos académicos, sociólogos, politólogos dicen que el desafío de Santa Cruz es ser la capital política. ¿Ve eso posible? ¿Cuáles son las fallas o los desafíos? El principal logro de la Revolución Nacional no es la reforma agraria, ni el voto universal, ni el voto de la mujer, ni la nacionalización de las minas, ni la reforma educativa, ni etcétera, etcétera, etcétera. El principal logro de la Revolución es haber dado un paso importantísimo en la modernización de Bolivia y el ejemplo
el sitio donde mejor ha ocurrido esa modernización es Santa Cruz. La misión histórica de Santa Cruz, que ya la está cumpliendo hoy a rajatabla, es ser la sociedad moderna que conduce a Bolivia hacia la modernidad. Si para eso tiene que tomar el poder político, tener no sé cuántos ministerios, cosas secundarias. Pero el rol histórico de Santa Cruz, como fue el rol histórico de San Pablo, como fue el rol histórico de Buenos Aires, como fue el rol histórico de Nueva York y Los Ángeles, es conducir a esta sociedad por los caminos de la modernidad. Ese es el rol de Santa Cruz. ¿Qué van a hacer los cruceños con eso? Mira, primero ya cruceños, eso es un concepto muy relativo, porque cuando Santa Cruz asume, que ya lo tiene ahora asumido, el papel de conducir a Bolivia hacia la modernidad, no es que lo asuman solamente los cruceños. Yo soy veniano y estoy aquí, remando de a poquito, poniendo grano de arena. No sé, tú de dónde eres, quizá eres cruceño, pero estoy seguro de que muchísima gente de Bolivia, del resto de Bolivia... Santa Cruz hoy es la síntesis de Bolivia. Es la síntesis de la Bolivia moderna. No es cualquier síntesis. Es la síntesis de la Bolivia moderna. Entonces, todos los bolivianos hemos encontrado en Santa Cruz un sitio y un escenario para caminar hacia la modernidad. ¿Qué es la modernidad, compañero? Para que no parezca esto. La modernidad es la sociedad donde todos somos iguales. Y somos iguales no porque lo decreta un diputado, somos iguales porque tenemos potencialidades que en el comercio y en la vida diaria, y el comercio no es nomás un mercado, quiere decir en el desarrollo de tus potencialidades con otro, en el comercio y en la vida diaria desplegamos. Pero ¿qué hace falta para que eso se dé en términos reales? Ya se está dando. Esto es otra sociedad distinta a la que era hace 30, 40 años, distinta a la que era previa a la revolución, distinta a la que era hace 30 años, a la que era hace 20, a la que era hace 5. Ya se está dando, es con paciencia. Lo que pasa es que uno mide la vida en términos de su propia generación, ¿no? Pero ya se está dando. Bolivia y Santa Cruz va bien acelerada y en eso hay que reconocer que el señor Evo Morales ha sido un impulsor extraordinario de la modernidad en Bolivia y de Santa Cruz, por favor, ¿no? Que los cruceños no se enojen mucho con Evo, que no se enojen. Esto va bien. Y va por el camino correcto, compañero. Hay cosas que hay que mejorar en esa construcción universal de la igualdad que es la modernidad, pero por supuesto, lo primero que el gobierno respete la ley, claro, eso es esencial. Pero que hayan oportunidades, sí, y eso lo ha hecho. Que haya salud para todos, sí. Hay educación y hay más salud y hay más educación. Y eso en gran parte ocurrió en el gobierno de Evo, así que cuidado con las críticas, digamos. No nos apasionemos. Yo no voy a votar seguramente por Evo, pero sería un cojudo si digo que ha sido un mal gobierno, solamente un mal gobierno. No, han habido cosas buenas que apuntan a la modernidad. Manuel Suárez, muchas gracias por la entrevista.